Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el poeta Óscar de Pablo, autor de un interesantísimo libro sobre los orígenes de la izquierda comunista mexicana. La Rojería, esbozos de personajes comunistas. Óscar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Luis. ¿Cómo se te ocurrió hacer este álbum de fotos de personajes? Porque finalmente eso es lo que son, ¿no? Pues es mi hábito de hacer mi propio fichero personal para mi uso, que se fue enriqueciendo y eventualmente un editor de debate de Random House me dijo, oye, ¿por qué no lo publicamos? Es suficientemente interesante para publicarlo. Porque me parecía que era simplemente poner a disposición del lector unido material que se encontraba disperso, de difícil acceso y que quizá por la lógica de nuestra sociedad no se reproduce automáticamente, como podría ser la historia de los gobiernos, de los gobernantes, etcétera. La historia, creo que del movimiento popular, si no se reconstruye conscientemente, si no se conserva, se pierde, ¿no? Tiene que ser una práctica deliberada, ¿no? para mantener la historia de lo que fue la lucha de las generaciones anteriores, de las clases oprimidas. Al ver todos estos retratos hablados, o retratos escritos que haces de el mundo comunista, llama la atención la diversidad de nacionalidades que hay en la formación del comunismo mexicano. Estadounidenses, incluyendo agentes de la inteligencia, hindús, venezolanos, cubanos, alemanes, españoles y un largo etcétera. Un japonés. ¿Cómo explicarnos este cosmopolitismo más allá de la idea del internacionalismo proletario? Pues quizá habría que empezar por decir que el internacionalismo proletario, más que una idea, es también una realidad del movimiento, ¿no? Desde la primera internacional que fundó Marx, se fundó con gente literalmente de muchas partes que se encontraban en una misma ciudad y colaboraban, obreros de diferentes naciones, pero eso también aplica al comunismo mexicano. Si definiéramos el comunismo como lo hacía Marx, ¿no? Como aquella parte del movimiento obrero que se enfoca en la totalidad del interés histórico de la clase y no en tal o cual parte, pues sería, digamos, esencial a la naturaleza del comunismo, su internacionalismo. Concretamente, México tuvo yo sí diría el privilegio de tener momentos de relativa estabilidad y de relativos espacios democráticos que permitieron la llegada de militantes, primero, por ejemplo, de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, los que se oponen tienen que huir. ¿Y a dónde huyen? Pues algunos a Canadá, pero otros a México. Son los exilados. Sí, en ese caso son los slackers, los desertores de la guerra. Así decir, sí, los evasores de la guerra. Luego, pues la Internacional Comunista misma moviliza gente, ¿no? Llegan, por ejemplo, hablábamos del suizo Fritz Bach, que llega como militante de la Internacional Comunista, o el italiano Vittorio Vidali, y luego empiezan a llegar exiliados conforme los regímenes totalitarios se apoderan de países europeos, Alemania nazi, después España, pues México empieza a recibir a esos exiliados, y paralelamente de las dictaduras latinoamericanas que no son cosa de los 70s, sino que han existido durante todo el siglo XX. Por ejemplo, la dictadura de Machado en Cuba expulsa a Julio Antonio Mella, que llega a México. Que acaba siendo secretario general sustituto del Partido Comunista Mexicano. Y no fue los líderes eran de cualquier cantidad de países, ¿no? Solo más tarde en la historia del comunismo mexicano se va reintroduciendo la ideología nacionalista y deja de haber extranjeros en la cúpula del partido, o al menos en la cúpula visible, porque paradójicamente el partido era más autónomo cuando estaba compuesto por militantes de diferentes países, y cuando se volvió más nacionalista y más compuesto por mexicanos, fue la época de su total subordinación a los intereses del gobierno soviético. Otro elemento que salta a la vista en la lectura de tu libro es también la diversidad de estos actores sociales. Tienes pintores,
unos cuantos dirigentes obreros, no demasiados tampoco. Sí. Tienes algunos académicos, líderes agrarios, pero no hay muchos escritores, por ejemplo, a diferencia también de otros países. ¿Cómo explicarnos? ¿En dónde es donde prende el comunismo socialmente? Bueno, hay un factor. Este libro, como todos los libros de historia, pero en particular este que modestamente difunde la información ya recopilada por historiógrafos más profesionales, tiene que tomar en cuenta la información existente, y la información existente no es neutral. Los intelectuales son mucho más visibles que los obreros. Entonces, en el libro aparecen muchos obreros cuyo fecha de nacimiento ignoro y no logré conseguir de ningún momento, ni su fecha de muerte. Cumplen funciones en el movimiento político y sindical muy visibles, de primera fila, y después vuelven a desaparecer en la clase obrera, a diferencia de lo que ocurre con los intelectuales, y en particular con intelectuales o artistas de la talla de los muralistas mexicanos, que creo que son los mayores de la historia de México, y quizá en su momento fueron los mayores del mundo. Rivera, Orozco, Siqueiros, etcétera, cuya vida conocemos muy bien antes, durante y después de su militancia. Lo mismo, por ejemplo, pasa con las mujeres. El número de mujeres que aparecen en estas páginas es pequeño, en parte reflejando que la izquierda no llegó a ser de ningún modo cabalmente igualitaria, pero la historiografía todavía menos. O sea, si hubo pocas mujeres militando, todavía estas fueron a su vez invisibilizadas por la historia. Entonces esto se refleja en la relativamente poca información que tuve. Traté de compensar estas cosas, ambas cosas, poner particular atención a los líderes obreros, poner particular atención a las militantes mujeres, pero no llegué a, digamos, no se puede compensar estos sesgos. Un tercer factor que salta a la vista es cómo todos estos hombres y mujeres que buscan construir un proyecto político alrededor de la utopía, de repente son arrasados por la Revolución Mexicana, por su ideología, por sus prácticas políticas. Es como si tuvieran que nadar todo el tiempo a contracorriente. Sí, sobre todo México tiene una historia, en realidad todo país tiene una historia sui generis, pero México no es la excepción. La Revolución Mexicana produjo un gobierno con una capacidad de atracción sobre el movimiento popular muy importante en diferentes etapas, en unas etapas más que otras, y de diferentes modos, ¿no? El cardenismo fue, digamos, por la vía de apoyar las demandas sociales. Después fue por la vía de cooptarlas hasta por la violencia, como el famoso charrazo, el infame charrazo la imposición de un dirigente sindical progubernamental. Sí, pero esto produjo siempre la tentación de los líderes del movimiento social de acercarse. Los comunistas no fueron ajenos a esta tentación. Yo incluso argumentaría que fueron un poco más ajenos que otras tendencias. Es decir, lograron mantener cierta independencia política a diferencia de otras tendencias, ¿no? Ninguna fue ajena a la tentación de colaborar con esta enorme fuerza que fue el Estado mexicano. Desde el tiempos de los batallones rojos, cuando la Casa del Obrero Mundial colaboró con Carranza en el combate a Villa, ¿no? En tiempos de la Revolución Mexicana. El cardenismo sucede que coincidió con la época del llamado Frente Popular de la Internacional Comunista, que los dirigentes rusos mandaron a los comunistas de todos los países, incluyendo a los mexicanos, a colaborar con las fuerzas democráticas, y en México esa fuerza democrática existía, era el cardenismo, lo cual desdibujó mucho la personalidad de clase del Partido Comunista Mexicano, al grado de que llegaron a votar, ya habían votado antes por Obregón, por Calles. Después de un intervalo de radicalismo, volvieron a votar por Ávila Camacho e incluso por Miguel Alemán, a quien seguían describiendo como un gobierno progresista, incluso después del charrazo. Uno de los elementos que también salta a la vista es la pobreza teórica de muchos de esos dirigentes. Tú cuentas, por ejemplo, de uno de los principales dirigentes del Partido Comunista Mexicano, que lee a Marx por primera vez hasta que ya está en Moscú como delegado ante el Congreso de la Internacional Comunista, ¿no?
¿Cómo explicarnos esa pobreza teórica de lo que José Revueltas, que no tiene nada que ver con esa pobreza teórica, sino que es la excepción que confirma la regla, llamaba el marxismo de Huarache? Hay que entender que México, la izquierda mexicana estaba determinada por la influencia de la izquierda española, que era más de signo anarquista o socialdemócrata en algunos casos, pero muy el ala derecha de los socialdemócratas, podríamos decir, y anarquista. El marxismo no tenía arraigo previo a la Revolución Rusa en México, mayormente, ¿no? El Manifiesto Comunista había sido publicado por primera vez en un periódico obrero en el siglo XIX, antes de que los protagonistas de esta historia siquiera nacieran, y no se volvió a editar sino hasta los años 20. Es decir, durante la etapa de formación de estos cuadros no era accesible. Entonces no es cuestión de algún tipo de inferioridad intelectual de estos cuadros, sencillamente no estaba a la mano, ¿no? Llegó después de la Revolución. Yo creo que tampoco no habían oído hablar de las luchas internas del movimiento socialdemócrata europeo. No sabían que había un ala izquierda internacionalista versus un ala derecha socialpatriótica. Creo que esto no se sabía, ¿no? Las primeras noticias de la palabra bolchevique yo creo que llega a México ya como la tendencia que hizo la Revolución Rusa, ¿no? No creo que se hubiera oído hablar de Lenin o de Trotsky antes de la Revolución Rusa, lo cual no habla de una inferioridad intelectual, sino sencillamente de una condición cultural concreta. Poco a poco se fue remontando esta situación sin llegar nunca a compensarse del todo. ¿Esta pobreza teórica tú crees que tiene como resultado consecuencias en la falta de influencia de los comunistas en la política mexicana, o son factores aparte? Hasta cierto punto sí, y es mutuo. Es decir, si los comunistas hubieran tenido oportunidades de intervención masivas, quizá hubieran desarrollado mejores cuadros políticos y teóricos, como fue el caso. O sea, es decir, de algún lado salieron Marx, Lenin, Trotsky, de partidos que podían intervenir en la realidad social y ganaban a lo mejor de sus respectivas sociedades. Esto pasó en México hasta cierto punto, entre los artistas, por ejemplo, entre los pintores, ¿no? No así entre los teóricos. Yo creo que sí se afectan mutuamente, pero no puede negarse que por ejemplo, la subordinación a los dictados de la Internacional Comunista hubiera sido menor si ellos hubieran tenido menos complejo de inferioridad al respecto. ¿Te parece, Óscar, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Y ustedes, amigas, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos a seguir hablando de la rojería en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabra, conversando con el poeta Óscar de Pablo, habría que decir historiador también, ¿no? Sobre su último libro, La rojería. Son esbozos de dirigentes, militantes del comunismo mexicano. Óscar, no deja de ser una ironía que en este país que recibió a esos exilados, muchos de los cuales tenían una gran formación política, una gran capacidad teórica. Podemos hablar de un personaje de la izquierda comunista como Otto Rühle, por ejemplo, que en el Parlamento alemán votó en contra de los créditos a la guerra junto con Liebknecht, ¿no? Que fue un personaje clave y que aquí trabajó con la Secretaría de Educación Pública durante el periodo de la educación socialista, que existiendo todos esos personajes no haya podido dejar su impronta muy claramente en la formación de estos otros dirigentes nacidos en México. Bueno, está el caso de Trotsky, ¿no? Asesinado en 1940, el trotskismo mexicano sigue existiendo durante unos años, pero bastante débil y sin líderes sobresalientes. Y después, en los años 50, se disgrega, ¿no? Y el trotskismo mexicano no vuelve a existir, sino hasta... Y también en una posición muy subordinada hasta los años 60. ¿Cómo se explica? No lo sé.
en parte, yo creo, por el enorme peso de la ideología nacionalista mexicana que atraía abrumadoramente a los luchadores sociales. Y no hay, más allá del juicio moral que uno pueda hacer de esto, hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Un líder obrero, un líder campesino, un líder vecinal, entiende que lo mejor que puede hacer por su gente de manera inmediata es pactar o encontrar espacios de negociación con el gobierno, lo cual dejó muy poco espacio a políticas obreras independientes como las que representaban estos teóricos, ¿no? No deja de ser, como dices, una ironía, y una ironía en última instancia trágica, que hizo que en México nunca existiera un partido obrero verdaderamente independiente, con una política propia verdaderamente independiente del Estado corporativista priista mexicano. Ya estás reproduciendo la tesis de José Revueltas sobre la inexistencia histórica del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Que aparece ahí de manera central en tu trabajo, ¿no? La figura de Revueltas. Sí. Y fíjate, Revueltas, como todos los demás, por lo demás, ilustra que la admiración no necesariamente está exenta de crítica, ni la crítica tiene por qué estar exenta de admiración. Revueltas no fue siempre el Revueltas crítico de izquierda que conocimos en sus libros del 68 y en adelante, ¿no? La primera vez que sale del Partido Comunista es para pasarse al movimiento de Lombardo Toledano. Solo a partir de los años Lombardo 50, Toledano? ¿Por qué no nos explicas un poco? Bueno, Lombardo que también Toledano está presente en tu libro. Sí, fue uno de los líderes obreros, sin ser obrero, uno de los líderes sindicales más importantes del siglo XX mexicano. Fue un admirador de Stalin, sin ser miembro del Partido Comunista, un hombre muy influyente en el cardenismo, y un intelectual proveniente de la mismísima élite de los pensadores mexicanos. El grupo venía del grupo de los Siete Sabios, creo que se llamaban, la generación de 1915. Estaba familiarmente vinculado con los Caso. Bueno, en fin, era de la élite cultural mexicana. El gran difusor del marxismo mexicano. Aunque sí, bueno, uno de los primeros. De una visión, por lo menos. De una visión y a su modo, un muy coherente pensador, un intérprete del marxismo mexicano, que fundó la CTM, fue el primer secretario general de la CTM. La Central Sindical Unitaria, que nace con el cardenismo. Así es, que después, en un proceso que me parece históricamente clave, quizá yo diría que ahí se cifra la historia posterior de México, toda la historia posterior de México, va cediendo espacios de democracia sindical, primero voluntariamente, para colaborar con el Estado mexicano, y después por la fuerza. Habiendo cedido un poquito, se le arrebató el resto de la democracia sindical, y Lombardo Toledano tuvo ahí un papel particularmente importante. Fidel Velázquez, que fue por décadas y décadas y décadas el dirigente de la CTM, surgió como un protegido de Lombardo Toledano. Después él, al volverse un furioso anticomunista, expulsa a Lombardo Toledano de la CTM. Pero lo que decía de Revueltas es que originalmente participó en este movimiento. No se puede reivindicar, creo, a Revueltas en bloque. Tuvo posiciones contradictorias a lo largo de su vida, evolucionó, lo cual habla muy bien de él, lejos de ser una razón de crítica. Pero pues por eso siempre la admiración aún a personajes como Revueltas creo que siempre tiene que estar mediada por un espíritu crítico. Y Revueltas mismo, pues aún en sus mejores momentos, no logró salir de una marginalidad como líder de masas, ¿no? Nunca llegó a ser un líder de masas, ni siquiera como los Valentín Campa o el dirigente ferrocarrilero. Uh-huh. Muchos de los personajes de los que hablas son personajes que fueron encarcelados, algunos fueron asesinados, fueron perseguidos, los extranjeros fueron expulsados. Sin embargo, no te detienes en exceso en resaltar ese carácter de la persecución o del martirologio. Sí, porque eso también mellaría un poco la crítica, el sentido crítico, ¿no? Sí es admirable, sí es, digamos, inspirador, yo diría. Es una lectura que puede ser inspiradora, pero no debemos quedarnos en la mera inspiración.
toda generación de comunistas mexicanos o de luchadores sociales mexicanos, para hacerlo más amplio, tuvo sus mártires, que lo son, tal cual. La misma palabra que usa la Iglesia Católica, tenemos derecho a usarla. Sin embargo, a diferencia de la Iglesia Católica, no podemos creer que por el hecho de ser mártires fueran incriticables o algo así, ¿no? Algunos cometieron errores, otros no. Otros fueron victimarios, porque el estalinismo no fue un fenómeno que sucediera solo en la Unión Soviética. En México fueron asesinados, bueno, fue asesinado desde luego León Trotsky, para empezar, pero fueron perseguidos personajes como Otto Rühl y otros más. Otros no fueron quizá victimarios en México, pero tuvieron un papel bastante oscuro, como Vittorio Vidali en España. Papel que por lo demás ha sido muy exagerado por el comandante Carlos. El comandante Carlos ha sido exagerado por tanto por sus agiógrafos, por sus aduladores póstumos, como por sus críticos, ¿no? O sea, unos ven en él un ángel y otros ven un demonio. No lo era un burócrata stalinista con elementos de verdadero heroísmo por momentos. ¿Por qué recuperar esa historia? La izquierda partidaria mexicana, cuando entró de lleno a la lucha electoral, se desentendió de su pasado, lo mandó al cajón de los recuerdos. ¿Por qué tú sostienes hoy que hay que recuperar a esos personajes? Sí, me parece que darle perspectiva histórica a nuestra lucha actual determinaría una actitud muy diferente, una actitud política actual muy diferente. No es un ejercicio académico, no es un ejercicio meramente teórico, sino que creo que sabiendo, por ejemplo, cómo se obtuvo el registro del Partido Comunista que hoy usa el PRD, pues yo creo que resentiríamos mucho más el uso que se le da a esa conquista que costó sangre, presos, asesinados, y que ahora sirve para ir a las elecciones al lado del PAN. Del mismo modo, creo que tendemos a ser un poco parroquiales o estrechos en términos temporales. Creemos que toda la lucha es contra, por ejemplo, una palabra usada actualmente, el neoliberalismo. Pero entonces uno se pregunta, entonces cuando no había neoliberalismo, ¿no luchábamos? Sí luchábamos. ¿Contra qué? Contra el capitalismo, contra la opresión, contra la desigualdad social, que era brutal, y seguirá siendo brutal aún si cambiamos los peores excesos, aún si mellamos los peores excesos. También podemos aprender que la lucha, que las reformas, las grandes conquistas de las que todavía gozamos, lo cual hay que reconocer hasta cierto punto, la existencia de una universidad pública, la existencia de un seguro social, etcétera, no fueron resultado de la mera lucha por ellas mismas estrechamente, sino fueron un subproducto de una lucha mucho más ambiciosa por darle a los trabajadores una política propia de antagonismo independiente y antagónica del Estado mexicano y la clase dominante mexicana. Muchas de estos militantes, de estos dirigentes, estaban encuadrados en el horizonte de lo que representaba la Unión Soviética, con todo lo que hoy sabemos que pasó en la Unión Soviética. ¿Hay que reivindicar eso también, Oscar? Me parece que sí, críticamente. Es decir, la Revolución Rusa de 1917 fue un hito en la historia que inspiró y ilustró, digamos, o le dio armas tanto morales como intelectuales al movimiento social en todo el mundo. Y conquistó cosas que hasta la fecha creo que tenemos derecho a considerar impresionantes. ¿No? O sea, que los trabajadores tomaran el poder suena fantástico, suena en el sentido de algo imposible, ¿no? Que la democracia electoral fuera barrida y sustituida por una democracia de los trabajadores organizados. Qué cosa fantástica, ¿no? Parece cosa de magia, y sin embargo realmente ocurrió. Trágicamente, como decía Rosa Luxemburg, una gran crítica de los bolcheviques, quien falló no fueron tanto los bolcheviques, sino los demás. Es decir, ella decía, nosotros no hicimos nuestra parte. Ella en Alemania, ella era polaca, pero desde Alemania escribía diciendo, nosotros no hicimos la revolución acá, luego por eso los bolcheviques cometen excesos. Bueno, esos excesos que veía Rosa Luxemburg, digamos en 1918-19, fueron evolucionando hasta volverse verdaderos crímenes y traiciones.
Pero yo sí quiero decir que la Internacional Comunista no se fundó como lo que fue después un departamento de relaciones exteriores de la burocracia soviética, sino como un colectivo internacional basado en el aprendizaje del ejemplo de la Revolución Rusa. Y eso creo que hizo muy bien a la izquierda de todo el mundo, e incluso a la mexicana, que podemos afirmar que podría parecer que no logró mucho, pero el muralismo mexicano no se explica sin la Revolución Rusa. Y por lo tanto, no sabemos si tendríamos voto femenino, no sabemos si tendríamos seguro social, no sabemos si tendríamos UNAM gratuita de no haber sido por la Revolución Rusa, ¿no? Frida Kahlo, una de las personajes. Sí. Fíjate que a Frida Kahlo no la incluí en este libro. Es quizá la ausencia más notable, porque fue durante la gran mayoría de su vida lo que podría llamarse una compañera de ruta. Así se decía a los intelectuales solidarios con el movimiento, pero sus tiempos de vida fueron muy... digamos, determinaron que nunca militara en el Partido Comunista como tal. Ella se casa con Diego Rivera en el mismo año que Diego Rivera es expulsado la primera vez del Partido Comunista y muere antes de que Diego Rivera sea readmitido. Quizá ella hubiera sido readmitida, quizá militó, no lo sé, en el Partido Popular de Lombardo, que sí, nunca llegó a ser un cuadro, y me pareció que la biografía de Kahlo ya se puede consultar en otros espacios, y en cambio no tenemos suficiente de otros y otras militantes que fueron específicamente políticos. Óscar, la guillotina del tiempo nos obliga a llegar hasta acá. La cortina de hierro de la historia. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.